Saludos camaradas Archirre contra Maniático fanáticos. Hoy tenemos los resultados de la función en el Centro Cívico de Catepec de la caravana estelar AAA. Abrimos la función en el Centro Cívico con una buena lucha. Astrolux, Lady Maravilla y Vanilla vencen a Keira, Starfire y Látigo. Así comenzamos esta primer lucha para calentar la lona. Al término de la primera lucha tenemos dos intervenciones en donde Conan amenaza a Fénix advirtiéndole que no por ser amigos le va a perdonar lo que pasó en Verano de Escándalo. Fénix, en Verano de Escándalo cometiste un gran error. No creas que por nuestra amistad se me va a olvidar lo que hiciste. La próxima vez que tú te metas en lo que no te importa, lo único que vas a ver es esto, pura oscuridad. Después de este pequeño segmento aparece la parca en donde agradece al público de Catepec. Después sale Matt con un nuevo integrante, el hijo del fantasma, envuelto en la playera de Matt. Después de unas palabras del hijo del fantasma en donde comenta que después de que le quite la máscara a Psycho va a ir por la parca y termina golpeando Matt a la parca para que al final salga en su salvación Psycho Clown. Pasamos a la segunda lucha. Aramis, Bandido aparece en AAA y Flamita en contra del Poder del Norte. Los actuales campeones de tríos de AAA, Mochocota Jr., Carta Brava Jr. y Tito Santana. El acoplamiento del Poder del Norte es de destacar. Movimientos en conjunto bien desarrollados, estilo totalmente diferentes. El Poder del Norte con un estilo rudo y recio y la tercia técnica de Aramis, Bandido y Flamita con un estilo totalmente aéreo. Dieron un buen encuentro, pero al final se lo lleva el Poder del Norte, con un codazo biónico sobre Aramis de parte de Mochocota Jr. Así terminamos la segunda lucha. Pasemos a la tercera lucha. Australian Suicide, el actual campeón crucero de AAA, La Parca Negra y Fabi Apache en contra de Pimpinela Escarlata, Mamba y Lady Shani. Encuentro centrado en la rivalidad de Lady Shani y Fabi Apache para esta próxima Triple Manía número 26, en donde se estarán jugando máscara contra cabellera. Un encuentro bueno con la comicidad de los exóticos, pero a la vez entretenido. En cuanto a espectáculos nos referimos, pudimos ver una probadita de lo que nos espera del encuentro de máscara contra cabellera de Fabi Apache y Lady Shani, ambas sangrando y dándose con todo. Al final se lleva el encuentro Lady Shani con una hurracarrana sobre Fabi Apache. Termina Lady Shani dándole más castigo a Fabi Apache, pero en su salvación sale Taurus y así terminamos este tercer encuentro. Cuarta lucha, Sammy Guevara, Máximo y La Máscara contra Teddy Hart, Jack Evans y Puma King, que resultó ser el luchador sorpresa. Destacable ver a tres ex Consejo Mundial de Lucha Libre en una función de AAA. El encuentro de Jack Evans y Sammy Guevara fue bastante llamativo por los estilos similares. Las combinaciones de Jack Evans y Teddy Hart siempre son impresionantes y en esta lucha no quedaron a deber. Puma King se vio más concentrado en esta lucha y con una casita, el sello de la casa, Puma King le da la victoria a su equipo, conformado por Jack Evans y Teddy Hart. Puma King aprovecha las rencillas de los Alvarado para llevarse la victoria y después de una discusión aparecen los exóticos. Mamba y Pimpinela hacen su aparición y dan su apoyo a Máximo. Parece que al fin tendremos a la tercia de exóticos en AAA. Así terminamos esta cuarta lucha. Quinta lucha, Taurus, Juventud Guerrera y el hijo del fantasma contra los OGT, la organización de grandes talentos, Averno, Chessman y Superfly. Encuentro que iba bien hasta que al final tuvimos intervenciones del hijo del Tirantes, dando su apoyo al hijo del fantasma. Encuentro que iba bien, pero termina desinflándose y quedando mal. Sexta lucha, lucha estelar, La Parca, Pagano y Psycho Clown en contra de Killer Cross, Tejano Jr. y Rey Escorpión. Empezamos esta lucha con todo y pleno dominio de la lucha,
parte de Tejano Jr., Rey Escorpión y Killer Cross, humillando a Psycho Clown, Pagano y La Parca. Y La Parca, pues no es La Parca, sino hace payasadas. Es evidente que ya no puede luchar como antes, eso si alguna vez luchó. No puede mover el brazo izquierdo, sigue resentido de una lesión de ya tiempo atrás. Y adivinen qué es lo que pasa en esta lucha. Interviene Mad de nueva cuenta, pero al rescate sale Wonder Clown. Lluvia de intervenciones, aparece el recién integrado de Mad, hijo del fantasma. Para terminar esta lucha, gana el equipo de Psycho Clown, cuando este último se lleva con Hurracarrana a Rey Escorpión. El hijo del fantasma amenaza a Psycho Clown. En cada función de AAA parece que nos quieren vender que el final de Pócar de Ases se va a definir entre Psycho Clown y el hijo del fantasma. Cada vez parece más claro que el hijo del fantasma va a ser el que va a perder su tapa, pero recordemos que tenemos a Conan detrás de los guiones de AAA, así que todo puede pasar y al final no descarten que nos tengan una real sorpresa, pero esto ya lo estaremos viendo en Triple Manía número 26. Conclusiones de esta función. En verdad pensé que iba a ser una buena función, pero al final me terminó decepcionando. Esto obviamente por las intervenciones. En cada lucha de AAA hay intervenciones, o en su mayoría. Pocas son las luchas en las cuales tenemos un encuentro limpio. Lo del hijo del Tirantes es realmente reprobable. No sé si se quiere parecer a su papá o quiere ser mejor, pero pues no le queda. La verdad, si tanto quiere intervenir en las luchas, pues ya que se una a la baraja luchística de AAA y se sume como otro elemento y no esté haciendo payasadas e intervenciones en cada lucha en la cual está. Esos puntos son negativos en AAA. Pudieran ser muy buenos encuentros, pero al final terminan decepcionándonos. ¿Ustedes qué opinan de este evento, camaradas? Si lo alcanzaron a ver, ¿qué es lo que opinan de las rivalidades que se están presentando? ¿Cómo ven la aparición más recurrente de Puma King? ¿Piensan que se va a acoplar al estilo de AAA? ¿Qué les parece la llegada del hijo del fantasma a Mad y de la rivalidad de Lady Shani y Fabi Apache? ¿Qué es lo que esperan? Espero sus comentarios, camaradas. Saben que es muy importante para este canal. Los